Presente, Dionisia. Buenas tardes, estimados estudiantes. Unos minutos, por favor, para poder iniciar. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Buenas tardes con todos. Emilia, Nieve, Luz María, Romelí, Nemesio, Mari. Miss, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a empezar con el primer tema del área de comunicación. Voy a compartirles mi pantalla. Me avisan, por favor, si se logra visualizar, ¿sí? ¿Logran visualizar mi pantalla? Sí, Miss. Ya, muy bien. Excelente, muy buen. Bueno, chicos, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Para ello, por favor, necesito la participación de cada uno de ustedes. Ya saben cómo es la temática y cómo es el trabajo de mi persona, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a empezar con el primer tema. Cuando nosotros habíamos hablado en el anterior bimestre sobre los elementos de la comunicación, tipos de comunicación, ¿cierto? Entonces, una vez que nosotros ya tengamos los conocimientos básicos de qué es una comunicación, vamos a llegar a abordar cuál es la estructura o al momento de nosotros elaborar una oración. Para ustedes, ¿qué será una oración? ¿Mm? ¿Qué es una oración para ustedes? ¿Mm? ¿Alguno de ustedes saber qué es una oración? ¿O qué conocimientos básicos tienen sobre la oración?
Nieve, Emilia, Romelí, Mari, Pavel, Curo, Luz María, Nemesio. ¿Qué es la oración para ustedes? Es un conjunto de palabras bien formadas. Ya, un conjunto de palabras. ¿Qué más será? ¿Qué más será una oración, chicos? Oración con verbo. Ya, puede estar conformado por verbos. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más puede ser una oración? ¿Nadie más? Ya, a ver, nos decía que una oración va a ser la unidad lingüística que va a estar dotada de significación, de sentido y de autonomía sintáctica. ¿Qué quiere decir ello? Que nosotros al formar una oración o un texto, se podría decir una oración es un pequeño conjunto de palabras, ¿ya? No es como un texto completo. Es un pequeño conjunto de palabras en el cual tiene ¿qué cosa dice que debe de tener? Uno, significado, otro, sentido completo y autonomía sintáctica. Cuando nosotros hablamos de sentido completo, es que nuestro texto, bueno, nuestra oración o la oración que nosotros elaboremos, debe de tener coherencia, ¿ya? Coherencia y cohesión, que tenga un sentido, una orientación que se refiera a algo concreto. Dentro de ello tenemos dos tipos, o se podría decir dos estructuras que tiene la oración. Uno que va a estar compuesto por el sintagma nominal o sujeto y el otro el sintagma verbal o predicado. ¿Qué quiere decir sintagma nominal o sujeto? Es que va a estar compuesta de uno o más sustantivos, que a su vez van a poder estar de manera explícitos o implícitos. Cuando hablamos de manera explícitos y implícitos, el explícito hace referencia a un tipo de oración de manera concreta, de algo concreto que se vaya a definir al momento de nosotros pronunciarla. Mientras que lo implícito va a ser algo superficial, algo inconcluso quizás, o algo que nosotros no lo podamos interpretar con una sola lectura. Por ejemplo, tenemos acá sintagma nominal, cuando, por ejemplo, dice, tiene como núcleo un sujeto. Dice, la comida saludable de mi hogar. ¿Qué nos dice? Que el sintagma nominal va a tener de uno o más sustantivos. Ahí tenemos al artículo, que es la comida, sustantivo, que es el núcleo, saludable es el adjetivo. Recordemos que el adjetivo es aquella palabra que califica al sustantivo de mi hogar, que es el modificador indirecto. Ahí tenemos la presencia de un sustantivo, ¿ya? Y cuando hablamos de sintagma verbal es que vamos a hacer referencia a que todo vamos a tener el conjunto de verbos, ¿ya? Dice, es todo lo que el sujeto realiza o ejecuta. Cuando hablamos de sintagma verbal o predicado es netamente hablar de verbos, ¿ya? Por ejemplo, dice, la niña come su bocadillo. ¿Cuál es el verbo ahí? Come, ¿cierto? De comer, del verbo comer, ¿ya? Vamos a conocer los tipos o clases de oraciones. Cuando nosotros hablamos de una oración, no es solamente, o quizás al momento de elaborar, nosotros pensamos que ya con elaborar se cumplió y ya con eso definimos exactamente qué es una oración o quizás lo desarrollamos o lo elaboramos por elaborar, ¿cierto? A veces, muchas veces no nos percatamos que quizás una oración puede dar un significado. ¿Qué nos dice acá? Según su intención significativa, es según el criterio semántico. Por ejemplo, cuando hablamos de una oración enunciativa o cuando vamos a desarrollar una oración enunciativa, es cuando nos referimos a que queremos comunicar algo que sucede o ha sucedido o va a suceder. Pueden ser de manera afirmativas o negativas también, por ejemplo, ¿no?
La pobreza en el Perú alcanza índices alarmantes. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que está sucediendo, se podría decir. Entonces, este tipo de oraciones se le conoce como oración enunciativa, cuando comunicas algo que sucede, que va a suceder o que ya ha sucedido, ya o que sucederá. Y cuando hablamos de oraciones dubitativas, es que expresan duda o probabilidades. Por ejemplo, cuando yo digo, quizá cambie la sociedad, cierta duda hay dentro de esa oración, ¿no? Quizá es algo que puede o no suceder también, ¿cierto? Entonces, a ese tipo de oraciones se le conoce como oraciones dubitativas. Luego tenemos las oraciones exclamativas, son aquellos que expresan afectividad y manifiestan una emoción. Ya puede ser de tristeza, de alegría, preocupaciones, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo digo, qué gran día. Entonces, cuando yo menciono este tipo de oración, se le conoce como la oración exclamativa. Y como yo también puedo identificar de manera más sencilla, es que las oraciones exclamativas van a tener... van a tener los signos de exclamación, ¿ya? A veces, ¿para qué? Para poner énfasis. Recordemos que los signos de exclamación nos ayudan a especificar o a tener mucho más énfasis nuestra oración, porque una oración con esos signos, yo no lo voy a leer igual que la anterior oración. Por ejemplo, cuando yo digo, quizá cambie la sociedad, no estoy colocando énfasis, mientras que la siguiente oración, que sí tiene los signos, yo digo, qué gran día, ¿cierto? Entonces pongo mucho más énfasis al momento de pronunciarla. Luego tengo las oraciones desiderativas que van a expresar un deseo. Son aquellos que expresan un deseo. Por ejemplo, ojalá logre sus objetivos. Es un deseo que yo quiero, ¿no? Que quizás se desarrolle. O cuando yo digo, ojalá apruebe el examen. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de oraciones o manifestaciones que yo doy se le conoce como oraciones desiderativas, ¿ya? Entonces, recordemos, enunciativas cuando queremos informar algo de lo que sucede, va a suceder o sucederá, dubitativas cuando van a expresar duda o probabilidades, exclamativas cuando expresamos nuestras emociones o manifestamos nuestras emociones y desiderativas cuando expresan un deseo, desiderativas, de deseos, ¿no? Fácil de comprender y interpretar esa palabra. Luego tenemos las oraciones interrogativas, como su mismo nombre lo dice, es aquellas que solicitan una información del oyente en forma de pregunta. Dicen, no, la pobreza en el Perú alcanza índices alarmantes. Esa, por ejemplo, debería ir en pregunta, ¿cierto? Ya como pregunta. Entonces, si nosotros hacemos uso de los signos de interrogación, vamos a notar que ese tipo de oración son las oraciones interrogativas. Y las exhortativas o imperativas son aquellas que expresan una orden o ruego, ¿no? Las exhortativas o imperativas. Por ejemplo, cuando yo digo pórtate bien, o cuando yo digo escúchame, por favor, o cuando yo digo no hagas silencio, no hagas bulla, o cuando yo digo haz silencio, ¿cierto? Ahora, las interrogativas se van a componer en dos partes, las totales y las parciales. Las totales van a requerir de alguna información acerca de todo el mensaje, mientras que las parciales solamente van a preguntar solo por un elemento de la oración. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de oraciones que nosotros tenemos. Luego vamos a ver, según su campo semántico. Ahora, según su criterio sintáctico, vamos a tener dos, bimembres y unimembres. Acá ya vamos a hablar de dos. Por ejemplo, cuando hablamos de bimembre, vamos a hacer referencia a que su estructura va a ser dual, ¿no? Dentro de la oración va a presentar tanto sujeto como predicado. Por ejemplo, cuando digo todos ayudan en el rescate, todos cumple la función de sujeto y ayudar en el rescate es el predicado, ¿cierto? Y unimembre cuando solamente puede dividirse en sujeto o en predicado, uno de los dos nada más. Cuando yo digo, por ejemplo, auxilio, ¿cierto? Entonces es una sola palabra que conforma una oración. Entonces en eso se compone tanto las oraciones bimembres o unimembres, ¿ya? Hablando, bueno, de los dos componentes, ¿cierto? Conocíamos de los dos las dos estructuras, tanto de las oraciones que contienen sujeto, sintagma nominal, o cuando la oración va a tener verbo, ¿cierto?
sintagma verbal. Por ejemplo, cuando hablamos de sujeto sintagma nominal, es aquel elemento de la oración bimembre. Este sujeto sintagma nominal se va a mostrar en la oración bimembre, que van a estar compuestos tanto de sujeto como de predicado, que menciona al ser, sea animal, persona o cosa, de quién se habla. Eso es la definición del sujeto. Y en base al contexto recibe la acción verbal. Por ejemplo, cuando digo, el reloj tiene la aguja rota, ¿cierto? Vamos a identificar, por ejemplo, el sujeto de una oración. Para identificar, nos dice que el sujeto de una oración debemos preguntarnos quién. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo digo, el reloj tiene una aguja rota, ¿quién tiene una aguja rota? Entonces, yo me respondo el reloj, ¿cierto? Y por ende, yo automáticamente saco y coloco que mi sujeto es el reloj. O también puedo hacerme la pregunta ¿quiénes? Dependiendo si estoy hablando de manera plural o en singular, ya al verbo de la oración. La aguja, dice, la respuesta que obtengamos será el sujeto. Lo que les decía, ¿no? Si yo digo, ¿quién tiene una aguja rota? Yo responderé el reloj y por ende sería el sujeto, ¿no? Por ejemplo, las muchachas bailan muy bien. Para identificar el sujeto, debo de hacerme la siguiente pregunta. Como estoy hablando en plural, mi pregunta debe ser, ¿quiénes bailan muy bien? Y la respuesta sería las muchachas, ¿cierto? Pero recuerda, exacto, que la pregunta que yo me vaya a hacer va a ir con al verbo, ¿cierto? ¿Quiénes bailan? Bailan viene del verbo bailar, ¿cierto? Y por ende voy a obtener automáticamente mi respuesta que va a ser el sujeto. ¿Ya? Ahora, para nosotros conocer en qué está compuesto, a ver, voy a admitir. Ya, a ver, para nosotros conocer o identificar dentro de una oración al sujeto, debemos seguir los siguientes pasos. Tienes la siguiente estructura. Por ejemplo, primero, el núcleo es la parte principal del sujeto y siempre lo desempeña un sustantivo. Recuerden que el sustantivo, ¿qué es? ¿Alguien se recuerda? ¿Mm? ¿Qué es el sustantivo, chicas? Es la unidad lingüística. No, el sustantivo es aquella palabra que va a servir para nombrar a las personas, objetos, plantas o diferentes realidades. Eso es el sustantivo. Ya, por ejemplo, aquel individuo no te conoce. ¿De quién estamos hablando? Del individuo. O, por ejemplo, cuando yo digo, ¿quién no te conoce? ¿Quién no te conoce? Aquel individuo. Ese es el sustantivo. El jardín de tu tienda tiene más flores. ¿Quién tiene más flores? El jardín de tu tienda. Jardín sería el sustantivo. También tenemos que dentro de la estructura del sujeto va a estar conformado también por el modificador directo. Por ejemplo, dice, es la palabra conectada directamente sin nexo, que quiere decir eso, sin enlace, con el núcleo del sujeto. Por ejemplo, el vestido morado te queda mejor, ¿cierto? ¿Cuáles son los modificadores directos ahí? Lo que está resaltado de moradito, el y morado, ¿cierto? Morado. Exacto, ese es el modificador directo. Se nota claramente de que no necesita un enlace o un nexo para poder identificarlo. Y cuando cumple la función de modificador indirecto, es un tipo de palabra, generalmente son los adjetivos o los artículos, pronombres o combinaciones de adjetivos que van a caracterizar o determinar al sujeto. Ellos conforman parte del modificador indirecto. Se le identifica por siempre tendrá un nexo. Acá ya, modificador directo no tiene nexo, modificador indirecto sí tiene nexo y pueden ser adjetivos, pronombres, artículos, ¿cierto? O adverbios también. Por ejemplo, el profesor de castellano la tiene agarrado conmigo. Por ejemplo, ahí, ¿quién la tiene agarrado contigo? El profesor de castellano. El profesor cumple la función de sujeto o de núcleo y de castellano, que está calificando al profesor, se cumple la función de modificador indirecto.
Y cuando hablamos de aposición específica, son adjetivos sustantivados que se van a juntar al sustantivo especificando. En este caso, no se usan comas, no se van a usar comas. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos uso de comas, es que van a reemplazar a un nexo. En este caso, no. ¿Ya? Para que cumpla la posición específica. Por ejemplo, Juana, la loca, falleció en prisión. Ahí. ¿Quién falleció en prisión? Juana. Juana cumple la función de sujeto, ¿cierto? La es una posición específica, loca es modificador indirecto y falleció en prisión sería el predicado, ¿cierto? Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro, chicas? Sí. Ya, muy bien. Acá tenemos un pequeño gráfico en el cual mencionamos sobre la estructura del sujeto, ¿no? Tenemos al núcleo y a los modificadores. El núcleo va a ser la palabra más importante del sujeto, que cumple la función de sustantivo también. Y los modificadores, tanto directo como indirecto, el directo se va a unir al núcleo sin usar enlaces, mejor dicho, al sustantivo, y el modificador indirecto se va a unir al sustantivo o al núcleo, pero con enlaces, ¿cierto? ¿Hasta ahí todo claro? Chicas. Sí, Miss. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esos son los conjuntos de oraciones que nosotros debemos tener en cuenta al momento de quizás hablar, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nosotros nos expresamos, pero no sabemos qué función o cuál es el objetivo de esa oración. En cambio, cuando nosotros vamos a mencionar o hablar de ahora en adelante, nos vamos a dar cuenta de que la oración va a cumplir cierto énfasis. Si le colocamos énfasis a nuestra oración, automáticamente nosotros vamos a poder interpretarlo, ¿cierto? Muy bien. A ver, vamos a hacer un pequeño trabajo práctico con un formulario en el que ustedes me van a colocar sus datos y me van a colocar un ejemplo por cada tipo de oración, ¿ya? ¿Sí, chicos? Les voy a enviar el link para poner en práctica, ¿sí? Chicos, ¿están ahí? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, a ver. Ahorita les envío. A ver, menciónenme, a ver, participación de ustedes. Deseo me mencionan su nombre a la pregunta que hago. Cuando nosotros colocamos el énfasis a la palabra o la oración que vayamos a mencionar, ¿cómo se le conoce? ¿Qué tipo de oraciones? Conjunto de oraciones, dice. No, cuando nosotros le colocamos énfasis a nuestras oraciones, ¿qué tipo de oraciones? ¿Mm? Chicos. Chicos, ¿están ahí? Miss, un énfasis es una acción de resaltar o ejecutar algo. Ya resaltar, por eso, cuando yo coloco énfasis a mi oración, ¿qué tipo de oración, con qué nombre se le conoce?
Hemos visto, según su campo semántico, a 6 tipos de oraciones, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre, chicos? ¿Nadie, chicos? Ya, a ver, les voy a enviar el link para poder, para que lo puedan verificar y lo puedan desarrollar, por favor. Para ello solamente va a haber 5 minutos para poder pasar como desarrollo al siguiente tema. Lo único que tienen que colocarme son sus ejemplos y yo voy a ir visualizando quiénes se están conectando. ¿Les parece? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, Miss. Ya. Necesito que me respondan, si no pareciera que yo estoy hablando sola. A ver, acá en el chat del grupo les estoy enviando el link para que lo puedan conectarse. Y yo voy a ir visualizando quiénes se están conectando. Y quiénes van desarrollando, ¿no? Solamente al finalizar colocan enviar y ya no necesitan hacer más. Miss, ese es el mismo link que nos mandó la vez pasada que no podíamos entrar, diga. No, es otro. Estas sí van a poder ingresar y les va a mandar de frente a un examen que lleva como título examen, de frente les va a enviar. No van a tener inconvenientes, ya que todos tienen su correo de Gmail. A mí me sale, necesitas un permiso. A ver. ¿A todos les sale igual? No sé el resto. A ver, por favor. Sí, Miss, me sale igual. ¿Con permiso? Sí, Miss. La vez pasada nos salió igual, luego nos mandó usted uno que entrábamos directo y al toque ya. Ah, ya, no, sí, esto es otro, esto no es el Padlet, esto es otro. Este es formulario de Google, no hay problema con esto. A ver, un momento, chicos. Ah. No se puede entrar. Ya, ahorita, un ratito, por favor. Cocina. Ya, a ver, ahora ingresen a este nuevo link, ¿ya?
Me avisan, por favor, si tienen inconvenientes. Qué raro. Me sale lo mismo, Miss. ¿Les sale con permiso? Sí. Sí, mi sale con el permiso. Sale igual, Miss. Mm, mensaje, mostrar enlace. Me parece que desde este correo no lo puedo desarrollar. Ya, a ver, para no perder más tiempo, ¿ya? A ver, de manera escrita, lo quería hacer de manera digital para que no tengan inconvenientes, pero de manera escrita, a ver, 5 minutos, 3 minutos, 4 minutitos para cada uno. Un ejemplo de oración exclamativa, otro ejemplo de oración interrogativa, los más fáciles, y un ejemplo de oración enunciativa. ¿Les parece? Uno de enunciativa, otra de exclamativa y otra de interrogativa. Los tres. A ver, para ver qué cuánto han comprendido ustedes. ¿Me escucharon, chicos? Exclamativa, interrogativa, dijo, diga. Disculpe, yo no le he escuchado. Enunciativa, No sé si pudiera exclamativa y enunciativa. Tengo exclamativa, enunciativa. E interrogativa. Ok. Los tres.
¿Terminaron, chicos? Sí, Miss. Ya, a ver, Emilia. A ver, mencióname tu ejemplo de oración enunciativa. Eh, Puede ser, esta semana iremos a visitar a la tía. Ya. Un ejemplo de oración exclamativa. Mm, Puede ser, ¿qué calor hace hoy? Mm, ¿Qué calor hace hoy, verdad? Y una oración interrogativa. ¿Qué cocinarás hoy? Excelente, muy bien, excelente, Emilia. Mari, Mari, Luz María. Miss, acá estoy. Ya. A ver, Mari, mencióname tus 3 ejemplos. Recién estoy con uno, Miss. Ya. Luz María. Luz María. Bueno, está ausente, ¿no? Flor. Flor Mori. Sí, Miss. Exclamativa, mi madre me compra un regalo. Y Ya. interrogativa, me gusta el libro. Mm, Iniciativa es, disculpa, recién estoy haciendo disculpe. Ya. A ver, recordemos, chicos, que la oración exclamativa es cuando queremos, quizás, en otras palabras, expresar algún sentimiento, ya alguna expresión que nos llame mucho la atención. Cuando yo, por ejemplo, pido ayuda, digo auxilio, ¿cierto? Estoy poniéndole énfasis. O cuando yo digo, qué alegría verte, ¿cierto? Estoy colocándole énfasis. Si tú me dices, qué alegría verte, no tiene nada de oración exclamativa. Ahora, la oración interrogativa es que cuando hacemos referencia a una pregunta, ¿cierto? O cuando realizamos dudas, ¿no? Por ejemplo, mañana iré a correr. Es en forma de pregunta. Para que mi oración tenga la función de oración interrogativa, mi voz o mi palabra debe ser expresada en forma de pregunta, más no de forma deliberada. Nada más cuando yo digo, mañana iré a correr, es una oración afirmativa, pero si yo digo, mañana iré a correr, cuando yo menciono de esa manera, voy a poder mencionar o decir que es una oración interrogativa. Y cuando hablamos de la oración enunciativa, es cuando vamos a informar algo que está sucediendo, que va a suceder o que sucederá. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, el día de mañana parece que va a llover o lloverá, por ejemplo, el día de mañana lloverá. Entonces estoy afirmando yo algo, estoy mencionando que algo va a suceder o que mañana va a llover. Entonces es una oración enunciativa. ¿Ya, chicas? De esa manera, por favor, ¿ya? A ver, entonces, ya sabemos que una oración está conformada por conjunto de palabras o es la unidad lingüística, que es el conjunto de palabras en otro sentido, que está dotada de significado, ¿cierto? Que mi oración que yo vaya a elaborar debe de tener sentido, coherencia al momento de pronunciar. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo mencionar, o hay muchas veces que mencionamos oraciones sin sentido, ¿cierto? Y que nos dificulta la comprensión de nuestros receptores. Ahora, dentro de ello va a estar compuesto por 2 estructuras, uno de sintagma nominal, otro de sintagma verbal. Cuando hablamos de sintagma nominal, va a tener uno o más sujetos, mientras que el sintagma verbal o predicado va a estar conformado por el verbo. ¿Cierto? Luego de ello vimos también lo que son las clases de oraciones. Según su criterio semántico tenemos 6, que uno son las enunciativas, lo que les decía, ¿no? Que cuando mencionamos oraciones que queremos decir algo que está sucediendo, que va a suceder o que sucederá. Las dubitativas es cuando expresan dudas, ¿cierto? O probabilidades. Cuando yo digo, quizás mañana me vaya bien,
¿cierto? O las exclamativas cuando expresamos o manifestamos una emoción. Y las desiderativas cuando expresan deseo, cuando queremos mencionar algo que nosotros anhelamos, en otras palabras, ¿cierto? Y las interrogativas, como su mismo nombre dice, cuando solicitan una información del oyente, y las exhortativas cuando expresan un orden o ruego, ¿cierto? Una orden o ruego. Cuando yo les digo, por ejemplo, silencio, chicas, o cuando yo digo, apaguen el micro, o cuando yo digo, o cuando yo digo, ¿me podrías traer, por favor, un vaso de agua? Entonces estoy solicitando algo. Entonces, a eso también se refiere, ¿ya? Entonces son 6 tipos de oraciones de las cuales pertenecen al criterio semántico. Y cuando hablamos, hay 2 tipos de oraciones cuando hablamos al criterio sintáctico. Uno es el semántico, según su significado, y otro es el sintáctico. ¿Qué quiere decir sintáctico? La composición de la oración, su estructura, en otras palabras. Tenemos la bimembre y la unimembre. Bimembre va a estar compuesto, mi oración, por sujeto y predicado, y unimembre solamente bien por sujeto o bien por predicado, ¿ya? De una sola oración, de una sola palabra. ¿Ya, chicas? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Muy bien, a ver, luego de ello habíamos visto sobre el sujeto sintagma nominal, decíamos que hay 2 preguntas que nosotros nos debemos de hacer para poder identificar al sujeto o al sintagma nominal. ¿Cuáles eran esas preguntas? ¿Cómo yo identifico al sujeto de mi oración? Por ejemplo, yo digo, David juega fútbol todos los viernes. Cuando yo digo esa oración, ¿cómo yo sé quién es el sujeto? David. Ya, pero ¿con qué pregunta reconozco yo al sujeto? ¿Con quién? ¿Con quién o quiénes? ¿Cierto? ¿Cuándo? Pero debe de estar acompañado con el verbo, ¿cierto? Ahí en David juega todos los jueves. Cuando yo digo esa oración, ¿cuál es el verbo? Recordemos que el verbo es aquella acción que realiza el sujeto. En esa oración, ¿cuál es el verbo? Juega. Juega, el verbo jugar, ¿cierto? Entonces mi pregunta debe decir, ¿quién juega todos los jueves? O ¿quién juega nada más, ¿cierto? ¿Quién juega? Y mi respuesta será David. David juega todos los jueves, ¿cierto? Entonces, de esa manera yo identifico, pero siempre y cuando mi oración o esa pregunta debo de realizarme, siempre y cuando mi oración sea de manera singular. Si mi oración es de manera plural, ¿cómo sería mi pregunta o cuál sería la pregunta que yo haría? Por ejemplo, cuando yo digo, los alumnos de segundo de secundaria juegan en las Olimpiadas, ¿cuál sería la pregunta que yo debería de hacer para identificar el sujeto? ¿Quiénes son los alumnos que juegan? Exacto, ¿quiénes juegan? ¿Ya quiénes? No los alumnos, porque si tú me metes a los alumnos es el sujeto. Y la idea es identificar al sujeto, y el sujeto, para yo averiguarlo, debo de hacerme la pregunta, ¿quiénes juegan? Acompañado del verbo. Eso no se olviden, por favor, ¿ya? Entonces son 2 preguntas. De manera singular, hago la pregunta ¿con quién? De manera plural, hago la pregunta ¿con quiénes? Ya acompañado del verbo, y de esa manera yo identifico automáticamente quién es el sujeto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Miss. Muy bien, chicos. A ver, vamos a pasar, una vez que nosotros conozcamos, vamos a hablar un poco referente a lo que son, a lo que es la tildación o la acentuación. Cuando nosotros hablamos de acentuación, ¿a qué haremos referencia, chicas? A la tilde. A la tilde, pero solamente a la tilde. No, según cómo suena la palabra. Depende de la forma de cómo suena, cómo lo pronunciamos y en qué palabra va la tilde. Exacto, pero van a haber varias formas, no solamente con la tilde, van a haber varias formas de tildación. Una de ellas van a ser para identificar el tipo de palabras que nosotros
tengamos, ¿cierto? Vamos a tener dos tipos de acentuación y eso lo vamos a ver ahora. A ver, me avisan por favor si se logra visualizar mi pantalla. Ya, a ver. Vamos a ver lo de la acentuación, ¿cierto? La acentuación nos dice que es la mayor fuerza de voz con que vamos a pronunciar una sílaba dentro de un grupo fónico. Cuando hablamos de grupo fónico, hacemos referencia a la palabra, ¿ya? Entonces, la acentuación es la mayor fuerza de voz con la que nosotros pronunciamos. Vamos a identificarnos según su lugar. ¿Cómo se le conoce esa palabra? Vamos a tener dos tipos, acento prosódico y acento ortográfico. Cuando hablamos de acento prosódico, simplemente hablamos del acento pero sin tilde, ¿ya? Todas las palabras, toditas, sin excepciones, van a tener acento prosódico, es decir, que van a tener una sílaba que se va a pronunciar con más énfasis, pero eso no significa que vaya a tener un acento ortográfico. No todas las palabras tienen acento ortográfico. Por ejemplo, cuando yo digo la mayor fuerza de voz, ahí esas palabras no tienen un acento ortográfico, ¿cierto? Entonces, ¿qué deben de tener? Un acento prosódico. Y como les decía, toda palabra, toditas las palabras del español van a tener acento prosódico. Cuando yo menciono, por ejemplo, campo, ¿cuál es la mayor, qué sílaba tiene la mayor fuerza de voz? La A. La A. La A, pero por sílaba, chicas, por sílaba. Campo, ¿cuántas sílabas tiene? 3. ¿Tres sílabas? Solamente 2. Dos sílabas. Campo, ¿cierto? Y por ende, ¿cuál tiene la mayor fuerza de voz? Cam. Cam, ¿cierto? Porque yo digo campo, bajo mi tono de voz. Yo diré campo, ¿digo así? No, No, ¿verdad? imposible, Yo digo, no se puede pronunciar así. exacto, yo digo campo, baja la intensidad. De esta manera, yo identifico qué palabras tienen acento prosódico. Recuerden, acento prosódico son todas las palabras que no llevan tilde y sin excepción toditas llevan acento prosódico. Solamente algunas son las que tienen el acento ortográfico. ¿Por qué se le conoce acento ortográfico? Porque tiene el pequeño simbolito encima o sobre la vocal, ¿cierto? Por ejemplo, con el puntero láser los estoy señalando. Este de acá que les estoy señalando, lo que está en paréntesis, es el acento ortográfico, ¿ya? Es la marca gráfica que indica dónde está el acento, mientras que en el acento prosódico no tenemos esa marca, ¿cierto? No tenemos esa marca que nos identifique o que nos diga que ahí tiene la mayor fuerza de voz, mientras que en el acento ortográfico sí, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo común, o cuando yo digo jabón, ¿cierto? Y una característica de todas las palabras es que según donde yo le coloque el acento, va a tener sentido mi palabra. Yo no puedo mencionar una palabra sin sentido, ¿cierto? Como les decía, ¿no? Yo digo campo, yo no digo campo, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, cuando pronuncio de la segunda forma, no tiene sentido, ¿cierto? Mi palabra no tiene coherencia. ¿Se dan cuenta? O cuando yo digo común, yo digo común, yo no digo común, ¿cierto? O yo no digo jabón, yo digo jabón, más no digo jabón, ¿cierto? Entonces, de esa manera, yo identifico mi acento en cada palabra, ¿ya? Pero son solamente algunas que van a tener acento ortográfico. Dentro de ellas vamos a conocer algunas o las 4 reglas comunes de tildación que debemos tener en cuenta. Una de ellas son las palabras agudas, que se le conoce así porque tienen un acento prosódico en la última, que está en la última sílaba, ¿ya? Que se lee de izquierda a derecha, ¿ya? Lleva tilde cuando termina solamente en N, S, O, vocal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Es que para yo identificar si tiene acento ortográfico, primero tengo que tener o identificar el acento
prosódico. ¿Y qué me dice que son las palabras agudas? Que el acento prosódico lo va a tener en la última sílaba, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo jabalí, jabalí, pero hay otra característica en el que me dice que las agudas solamente se tildan o se coloca su acento ortográfico siempre y cuando termine en NS o vocal. Y jabalí tiene acento prosódico en la última sílaba, pero termina en vocal, por ende se tildan, ¿verdad? Y lo contrario es en las graves. Las palabras graves o llanas son aquellos que tienen acento prosódico en la penúltima sílaba, ¿ya? Por ejemplo, pero llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante, pero si terminan en N, S o vocal, no van a llevar tilde, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo Rimac, ¿cuántas sílabas tiene Rimac? Solo una. ¿Solo una? ¿Rimac? No, dos. Dos. Dos, la I, la. Dos sílabas, ¿cierto? ¿Y en qué termina Rimac? En C. En C. Es una consonante, pero no es NSO vocal, ¿cierto? Vocal. Exacto. Entonces, ¿y dónde tiene mayor fuerza de voz? En la RI. Por ende, se tilda y es una palabra grave, ¿ya? Ahora tenemos López. ¿Cuántas sílabas tiene López? Dos igual. Dos sílabas. Y su mayor fuerza de voz tiene en la penúltima sílaba y termina en Z. No termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Por ende, se tilda automáticamente. Y tenemos las palabras esdrújulas que van a llevar la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Todas llevan tildes sin excepción. Todas las que tienen mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba se va a tildar automáticamente. Ya, por ejemplo, acá tenemos América, que es última sílaba, la K, penúltima sílaba, RI, antepenúltima, ME y tras antepenúltima, A, ¿cierto? Entonces, América, ¿cierto? Tiene 4 sílabas, tiene mayor fuerza de voz en la antepenúltima, por ende se tilda automáticamente, ¿ya? Y las sobreesdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la de la antepenúltima. Se le conoce también como la tras antepenúltima. Sílaba llevan tilde también sin excepción. Las esdrújulas, las sobreesdrújulas, lo único que yo tengo que hacer es identificar en qué lugar lleva el acento prosódico. Si lleva el acento prosódico en la antepenúltima, es una palabra esdrújula y por ende se tilda. Si lleva la mayor fuerza de voz en la tras antepenúltima, automáticamente se tildan y esa palabra es sobreesdrújula. Por ejemplo, las palabras cuídaselo, ábremelo, apréndetelo, ¿cierto? Son palabras más largas, ya no son palabras pequeñas, ¿cierto? Y por ende, automáticamente yo sé que son sobreesdrújulas o esdrújulas, pero ellas dos se tildan. Las agudas y las graves solamente se tildan. Las agudas, cuando su mayor fuerza de voz es en la última sílaba, y si termina en N, S o vocal, ahí se tildan. Y las graves se tildan cuando termina en cualquier otra consonante, pero si termina en N, S o vocal, no se tilda. ¿Qué quiere decir esto? Solamente me rijo donde lleva mi acento. Si yo tengo una palabra que tiene acento prosódico en la penúltima sílaba, pero termina en vocal, se sabe que es una palabra grave, pero que no se tilda, ¿ya? Porque termina en vocal. Esa es la regla. Chicas, hasta ahí, ¿me comprendieron? ¿Me entendieron, Sí. chicas? Sí, mi. Muy bien. Entonces, va a quedar, a ver, queda como una pequeña tarea. Me van a elaborar o me van a colocar 2 palabras por cada tipo de regla de tildación. 2 agudas, 2 graves, 2 esdrújulas y 2 sobreesdrújulas, ¿ya? De cada uno de ellos, 2 palabras. Me van a subrayar o me escriben con 2 colores, ¿ya? Para dónde está la tilde o la mayor fuerza de voz. Y me lo mandan una captura a mi celular, a mi WhatsApp, pero en foto, para yo visualizar que lo han elaborado de la manera como les estoy pidiendo,
¿sí? Chicas, ¿alguna duda? Ya, Miss. Ya. Eso ¿Para entonces, cuándo lo hacemos ese trabajo? durante la semana, antes de que empiece la siguiente clase de la siguiente semana, ¿ya? Ya, Miss, de Ya, acuerdo. Miss. Muy bien, chicas. Entonces, esa es la tarea, ¿sí? Recuerden, por favor, hemos hablado sobre la oración. La siguiente semana ya les voy a dar un formulario que no tenga estas, voy a ver si es el correo del cual estoy conectada o quizás es la configuración del formulario para poder brindarles en la pequeña práctica para que ustedes lo puedan desarrollar en base a lo que hemos hablado, tanto de la oración, tipos de oración, la organización de una oración que es el sintagma nominal, y luego hemos hablado sobre la acentuación. Ya tenemos dos tipos de acentuación prosódico y acentuación ortográfico. Prosódico, todas las palabras tienen acento prosódico y la acentuación ortográfico solamente tienen algunas. Ya, chicas, según su terminación, según su orden de sílaba o su mayor fuerza de voz. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicas, hasta ahí? Sí, Miss. Ya. Muy bien, chicas. Si no hay consultas, me retiro. Nos vemos la siguiente clase. Que tenga bonita tarde, Miss. Nos vemos el próximo domingo. Igualmente, chicas. Nos vemos el siguiente domingo. Hasta luego, Miss. Cuídate. Hasta luego, Miss. Adiós. Hasta luego.